Hermanos, nosotros aprendimos que a la luz del capítulo 6 de Levítico, que Cristo es suficiente como el Cordero de Dios que fue ofrecido por nuestros pecados. Amados hermanos, y hoy vamos a estar considerando cómo Cristo es suficiente, no solamente como Cordero de Dios, sino también como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y esta es la verdad fundamental que yo quiero que tú te lleves a tu casa en esta mañana. Porque Cristo, el Hijo de Dios, es el suficiente mediador entre Dios y los hombres. Por esa causa, tú y yo podemos acercarnos en todo tiempo y en todo lugar, con confianza, al trono de la gracia para recibir la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos. La verdad que hoy quiero mostrarte y quiero que se grabe en tu corazón, hermano, a la luz de estos versículos, está resumida en Hebreos capítulo 4, versos 16 al 17, que es el texto que acabo de mencionar en esta mañana. Y es mi intención, al exponer estos capítulos, hermanos, estos versículos, que nuestra dependencia de Cristo aumente mucho más. Que nuestra percepción de cuánto necesitamos a Cristo en nuestras vidas se incremente al nosotros considerar la suficiencia de Cristo, hermanos, como nuestro mediador, como nuestro sacerdote. Hermanos, el versículo 14 que acabamos, que Chelín leyó, hermanos, comienza de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Hermanos, el versículo 14 en adelante da inicio a una nueva sección en esta serie de instrucciones que Dios le da a Aarón y a sus hijos. El versículo 14 dice, esta es la ley de las ofrendas de cereal. Esta no es la primera vez que nosotros escuchamos acerca de la ofrenda de cereal. Ya en el capítulo 2 de Levítico, hermanos, Dios da instrucciones específicas acerca de esta misma ofrenda. Y la diferencia es, como vimos el domingo pasado, es que cuando habla de estas ofrendas en el capítulo 2, específicamente la ofrenda de cereal, Él da instrucciones que tienen que ver con los adoradores. Levítico capítulo 2 da instrucciones que para el pueblo en general, cuáles eran las especificaciones que ellos tenían que tener en cuenta a la hora de traer su ofrenda de cereal. También aprendimos en el capítulo 2 cuál era el propósito de estas ofrendas. Y aquí ahora, hermanos, el Señor está dando instrucciones ya no al pueblo, sino a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, de cuáles son las especificaciones que ellos como sacerdotes tenían que seguir. Y en este pasaje también, hermanos, nosotros aprendemos, somos recordados una vez más de cuál era el propósito que estas ofrendas, la ofrenda de cereal, tenían en el culto, en el servicio de adoración a Dios. Yo quiero que tú mires ahí, hermano, en el versículo 15 dice, entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar. Y el verso 15 termina diciendo, es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Quiero que mires cómo este versículo nos recuerda la esencia misma, cuál era el propósito, hermano, de esta ofrenda de cereal. Y el propósito de la ofrenda de cereal está descrito en estas dos expresiones. El texto dice, es aroma agradable. Lo primero que quiero recordarles es que estas ofrendas eran ofrecidas para el Señor y tenían como propósito único y exclusivo adorar a Dios y agradar a Dios. Pero también el texto dice, hermano, que era ese aroma agradable, o sea, una ofrenda que tenía como propósito primario agradar a Dios. Pero también dice el texto que es ofrenda memorial para el Señor. Y amados hermanos, en
expresión también se nos recuerda cuál era el otro propósito de esta ofrenda. Cada vez que el pueblo de Israel traía las ofrendas delante de Dios y la entregaba al sacerdote, cada vez que el sacerdote ofrecía estas ofrendas de cereal, el pueblo quería expresar a Dios, quería agradar a Dios, ofreciendo esta ofrenda de gratitud por todo lo que Dios había provisto. Dios no solamente había provisto salvación, Dios no solamente los había salvado, sino que también Dios, amados hermanos, los había sostenido durante todo el año a través de la cosecha. Eso es una ofrenda, es ofrenda memorial para el Señor, porque cada vez que ellos traían esta ofrenda, ellos eran recordados que su vida dependía de Dios, que todo lo que ellos tenían venía de la mano de Dios. Amados hermanos, y esto es importante para nosotros porque aunque ya nosotros no traemos ofrenda de cereal, el acto de adorar a Dios con nuestras ofrendas tiene el mismo principio. Yo creo, hermano, que si usted, bueno, lo más muchos de ustedes saben, lo han visto en otras ocasiones, y lo hemos dicho muchas veces en nuestra iglesia, nosotros no tenemos nada. No creemos que las iglesias, por ejemplo, que reciben ofrendas por internet o que abren un espacio en su página web de internet para que los hermanos ofrenden a través de la internet, yo no creo que estén pecando necesariamente. Nosotros en particular no lo hacemos porque nosotros creemos que ofrendar a Dios es un acto de adoración. El pueblo tenía que traer la ofrenda al tabernáculo. Ellos tenían que preparar la ofrenda. Había una participación intencional de parte del adorador, como también lo había de parte del sacerdote. Cada vez que ofrendamos, el principio es el mismo. Es un recordatorio. Estamos dándole gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado en la semana, porque Dios nos ha sostenido, pero también, hermanos, cada vez que ofrendamos, al igual que pasa lo mismo que pasaba con Israel cuando ellos traían ofrenda de cereal, somos recordados de que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Independientemente de cómo, por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, él les recuerda y le dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, porque es una ofrenda de memorial para nosotros también. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver de todo esto con la suficiencia de Cristo? Amados hermanos, tiene que ver mucho. Y la relación que hay, hermano, entre la ofrenda de cereal y la suficiencia de Cristo, nosotros la encontramos precisamente en las instrucciones, amados hermanos, que Dios le da a los sacerdotes. Instrucciones que, una vez más, ellos tenían que seguir al pie de la letra si querían que Dios aceptara, amados hermanos, la ofrenda que el pueblo estaba dando. Lo primero que yo quiero considerar con ustedes al considerar la suficiencia de Cristo en este pasaje es precisamente la necesidad del sacerdocio. La necesidad del sacerdocio. Hermanos, esta porción, versículo 14, comienza estableciendo quiénes eran los destinatarios de estas instrucciones. Ya lo leímos, esta instrucción va directamente a Aarón y a sus hijos. Dice la Biblia, esta es la ley de la ofrenda de cereal, los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. No quiero que pierdan de vista, hermanos, que una vez más, a través del libro Levítico, una y otra vez, el Espíritu Santo le recuerda al pueblo y nos recuerda a nosotros que todo acto de adoración va dirigido exclusivamente a Dios. Ahora, en el versículo 14 se nos dice, hermanos, que una vez más que esta instrucción va dirigida a Aarón y a los hijos de Aarón. Y cuando nosotros leemos esa declaración, debemos preguntarnos ¿por qué? Amados hermanos, si es que Aarón y la familia de Aarón
fueron los escogidos por Dios. ¿Para qué? Para servir en el ministerio del sacerdocio en el pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los encargados de mediar entre Dios y los hombres. Y una de las cosas que nosotros vemos en el libro Levítico específicamente es la centralidad de los sacerdotes en la adoración a Dios. Si usted lee, por ejemplo, vaya ahí conmigo a Levítico capítulo 1, verso 5. Levítico capítulo 1, verso 5, dice la palabra de Dios de esta manera: entonces degollará el novillo delante de ¿quién? Del Señor. Y los sacerdotes, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Capítulo 2, verso 8, dice de esta manera: cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada ¿a quién? Al sacerdote, y él la llevará al altar. Mira Levítico capítulo 6, verso 7, dice: y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Si usted se fija con detenimiento, los sacerdotes, hermanos, aun cuando el pueblo de Israel, los adoradores, tenían una participación en este sistema de sacrificios, hermanos, que Dios había implementado. Ellos tenían que preparar la ofrenda, ellos tenían que identificarse con la ofrenda, pero el sacerdote tenía un papel fundamental. Y él era el encargado, hermanos, de ofrecer la sangre delante del altar. Como vimos en Levítico capítulo 1, verso 5. Ellos eran los encargados, hermanos, de presentar la ofrenda de cereal delante de Dios. Pero eran también los encargados amados hermanos, de hacer expiación. Al ofrecer el sacrificio, ellos eran los encargados en la manera en que lo ofrecían, realizar expiación para que el adorador fuera perdonado. Y no quiero que pierdan de vista que el pueblo de Israel tenía que traer los sacrificios al altar, pero ellos no podían ofrecer el sacrificio ellos mismos. Ellos necesitaban un sacerdote. Ellos necesitaban a alguien que mediara entre Dios y ellos para que su sacrificio fuera aceptado. Amados hermanos, y esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿por qué causa el libro de Levítico e incluso el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, Levítico, hace tanto énfasis en el papel de los sacerdotes? ¿Por qué el hombre necesitaba y necesita un mediador entre Dios y los hombres? Y la primera razón, hermano, la razón más importante o más notoria en la Escritura, la razón por la cual todo hombre necesita un mediador entre Dios y él, la razón por la cual no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos sin un mediador que interceda delante de Dios a favor nuestro, es primordialmente por causa de nuestro pecado. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, amados hermanos, que el sacerdocio levítico no siempre existió. Tuvo un comienzo. Leemos la Biblia, hermanos, por ejemplo, en el principio, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que en los primeros capítulos del libro de Génesis, en el capítulo 2, no lo busquen por causa de tiempo, yo esto lo voy a leer, pero en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, dice la Biblia: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando nosotros leemos este pasaje como esto, si leemos incluso, si usted ha leído y recuerda Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta que dice Génesis capítulo 3, que cuando el hombre peca y Dios llama al hombre y dice: ¿dónde estás tú?, ¿qué le responde a Adán? Oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros nos damos cuenta que en el principio no había necesidad de mediadores.
Adán y Eva tenían el privilegio de poder hablar con Dios prácticamente cara a cara. Ellos conocían la voz de Dios porque Dios hablaba directamente a ellos. Dios le daba instrucciones, Dios le daba mandamientos, Dios se relacionaba con ellos, porque ese fue el propósito con el cual Dios nos creó. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para glorificar su nombre y que disfrutara de él para siempre a través de una comunión íntima con él. Pero esa realidad, hermanos, fue distorsionada. Esa realidad fue quebrada en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan. Dice Génesis capítulo 3, termina diciéndonos, amados hermanos, que el hombre, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén. En otras palabras, ellos fueron expulsados de la comunión con Dios. Esa comunión directa se había roto. Y ahora el hombre vino a ser enemigo de Dios. Sin embargo, bendito sea el nombre del Señor, que la historia no terminó ahí. Dios, hermano, tuvo misericordia del ser humano y proveyó un camino para que el hombre pudiera disfrutar nuevamente de él. Y Dios, amados hermanos, llama a un hombre, a Abraham, y hace un pacto con Abraham y le dice, por medio de Adán, el pecado y la maldición entró al mundo y el hombre fue separado de Dios, pero Dios llama a un hombre de uno de los caldeos, un pagano, y le hace una promesa. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y bueno, la mayoría de nosotros sabemos cómo la historia de la redención se va desarrollando, pero el hecho es que llegamos, hermano, a Moisés, donde Dios hace un pacto con Moisés. Y es lo que conocemos como el pacto mosaico, que es la entrega de los 10 mandamientos. Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Israel por mano de un mediador, Moisés. Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. El pueblo presentaba, tenía sus quejas o sus inquietudes. Ellos se decían a Moisés. Moisés mediaba, era ese mediador entre Dios y los hombres. Aún desde los comienzos tempranos de la historia de la redención, nosotros vemos cómo Dios intencionalmente está diciendo al hombre, por causa de tu pecado, por causa de la rebelión, por causa del efecto del pecado en la naturaleza humana, el hombre ya no puede acercarse a Dios sin necesidad de un mediador. Y en la providencia de Dios, Dios fue proveyendo mediadores temporales. Era necesario, si el hombre quería oír a Dios, necesitaba un mediador. Y Dios llama a Moisés, Dios liberta a la nación de Israel por medio de Moisés. Amados hermanos, y una vez que lo liberta, Dios hace un pacto con ellos. Pero en Éxodo capítulo 19, un detalle interesante que nos dice el texto es que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo. Si puedes ver ese oficio mediador de Moisés, dile al pueblo que se tienen que preparar porque yo voy a descender sobre el monte. Y ellos tenían que ir por un rito de purificación. Un rito de purificación, hermanos, que tenían que seguir al pie de la letra. Y con todo y eso, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no se acerquen al monte. Que el que toca el monte, nada más de tocarlo, ya sea hombre o animal, morirá. Moisés fue el encargado, fue el que sirvió de mediador para ir al monte y recibir de la mano de Dios los 10 mandamientos que revelan el carácter moral de Dios. Y Génesis, Éxodo 19 narra ese espectáculo. Y dice la Biblia que cuando Dios descendió, el monte humeaba y el pueblo se llenó de terror. Aún Moisés dijo, estoy espantado del espectáculo que había visto.
Por causa, y esto no, ¿de dónde venía este terror? ¿De dónde venía este asombro? Hermano, era debido precisamente a la ruptura que hay entre Dios y el hombre por causa de nuestro pecado. Y Dios salva al hombre, Dios salva a su pueblo. No solamente le da un libertador temporal por medio de Moisés, sino que también escoge a una familia para que sirva de mediadores, de sacerdotes entre Dios y ellos. Y esto, hermano, no es más que una evidencia de la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Sin embargo, amados hermanos, cada uno de estos mediadores, todo cuando nosotros vemos el carácter imprescindible del ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo necesitaban tanto? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un mediador que interceda por nosotros, que medie por nosotros y que ofrezca a Dios nuestra adoración. Hermano, tan profundo es el efecto del pecado que ni siquiera nosotros podemos adorar a Dios por nosotros mismos. Para que nuestra adoración sea aceptada, necesitamos ofrecerle a Dios por medio de un mediador escogido por Dios. Y en este caso eran la familia de Aarón. Sin embargo, amados hermanos, cada vez que cuando vemos en la Biblia la historia de la familia de Aarón y la historia de los sacerdotes, nos damos cuenta que el libro Levítico nos deja mirando y esperando a un mejor sacerdote. Y ese mejor sacerdote es Cristo. Ese mejor sacerdote es Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Yo creo que tú vayas conmigo, hermano, a Hebreos capítulo 3, verso del 1 al 6. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6 dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó. Mira esta palabra, hermano, el cual fue fiel ¿a quién? A quien le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado más digno de gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Fíjate por un momento, hermano, lo que el autor de los Hebreos está diciendo aquí. Con el propósito de animar a esta iglesia que estaba pasando por diferentes circunstancias, él escribe una vez más para demostrarle, para animarlos a perseverar en la fe, demostrándole que Jesús es mejor que todas las cosas. Él es el mejor profeta, Él es mejor que los ángeles, superior a los ángeles. Y a partir de este capítulo, el autor de los Hebreos va a demostrar por qué Jesús es mejor. Y él comienza, hermano, estableciendo que Jesús es mejor sacerdote, mejor mediador de lo que fue Moisés, y por extensión de lo que fue Aarón y sus hijos y su familia. Amados hermanos, y quiero que mires al final de este versículo, en el versículo 6 dice, al final dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados por causa de la fe, muchos de ellos estaban pensando en apostatar de la fe, cómo en esas circunstancias la iglesia podía retener firme
su esperanza y su confianza y la gloria de su esperanza, siendo recordados que en Cristo tenemos un mejor mediador delante de Dios. Cristo es, hermanos, de la misma manera la necesidad del sacerdocio, de un sacerdote que mediara entre Dios y nosotros. Era verdad en el Antiguo Testamento, pero es verdad también, sigue siendo verdad en el Nuevo Pacto. Tú y yo necesitamos a alguien que medie entre nosotros y Dios. Y ese alguien no es Moisés, no es Aarón. La necesidad de un sumo sacerdote perfecto se cumplió en Jesucristo. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Amén. Por eso es, y quiero decir esto, yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero cuando los cristianos oramos y cada vez que oramos, generalmente una y otra vez repetimos nuestras oraciones, esto te lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos. Eso no es una coletilla que nosotros le ponemos en nuestras oraciones. Ese es, hermano, una confesión y un recordatorio a la vez para nosotros mismos de que nuestras oraciones son escuchadas, no por lo lindo que nosotros oramos, no por los méritos que nosotros tenemos, que hace que Dios obliga a Dios a escuchar. Nosotros oramos porque oramos y sabemos que Dios nos escucha, porque ofrecemos nuestras oraciones por medio de un mediador que es Jesucristo. Amén. Dios te escucha porque oramos en el nombre del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso trae gran consuelo a nuestras vidas. Eso trae consuelo, hermano, al nuevo creyente, pero también trae consuelo al creyente ya maduro. Trae consuelo, hermano, al nuevo creyente, porque mi hermano que estás aquí en esta mañana, si tú eres nuevo creyente, cada vez que tú oras, no importa las palabras que tú, no tienes que usar palabras sofisticadas, ni palabras que sean profundamente teológicas. Cuando tú oras, tu oración no tiene que ser larga, ni necesariamente tiene que ser corta. Cuando tú oras, tú eres escuchado, no por tus palabras, no por lo largo de tu oración, tú eres escuchado porque Cristo intercede como tu mediador delante de Dios. Dios escucha al Hijo, siempre, siempre escucha al Hijo. Y porque nosotros oramos en el nombre del Hijo y Él nos representa, Él nos escucha. Pero también eso es consuelo, hermano, y un recordatorio, hermano, para el creyente maduro. Porque cuando nosotros oramos, hermano, y adoramos a Dios, tú y yo somos escuchados, una vez más, no por lo sofisticado de tu oración ni por tu conocimiento teológico, sino porque al igual que al nuevo creyente, Cristo intercede por ti. Y no solamente Cristo, su Espíritu también, el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, con gemidos indecibles. Eso trae consuelo para nosotros cuando cantamos. Hermanos, cuando tú y yo cantamos y adoramos a Dios en la iglesia, como congregación, o en nuestra casa, Dios, escucha bien, tu canto es una ofrenda de olor fragante a Dios, no por lo lindo que tú cantas, sino por la obra mediadora de Jesucristo a nuestro favor. Amén. Tú y yo no pudiéramos estar aquí. Hoy tú y yo estamos aquí mientras cantábamos, mientras orábamos. Jesucristo a la diestra del Padre intercedía e intercede por nosotros. Para que tu canto sea aceptable delante de Él. Y yo creo que la necesidad de un mediador debe llevarnos a nosotros, hermano, a adorar a Dios con gozo. Hay creyentes que dicen, no, yo no canto porque a mí no me gusta, yo canto mal, hermano, yo no quiero que me da pena que me escuchen. Cómo tú cantes es irrelevante. Tú y yo necesitamos
grabar esta verdad en nuestro corazón. Esta verdad, Lucy, siéntate aquí. Venga. Gracias. Esta verdad debe de movernos a nosotros a adorar a Dios con gozo. Porque Dios ha provisto un mediador. La ofrenda de cereal era una ofrenda santísima. Hermano, que by the way, cuando tú comparas todas las ofrendas, había ofrendas de sacrificio que tenían que traer, degollar un animal. La ofrenda de cereal no necesariamente incluía un cordero o un buey. Era una ofrenda de harina. Sin embargo, Dios dice de esta ofrenda, esta es cosa como santísima. Es cosa santísima. Es una ofrenda de olor fragante a Dios, hermano. Y quiero enfatizar esto por lo siguiente. No hay ningún aspecto de nuestra adoración a Dios que sea insignificante. El pastor debe de prepararse para venir a predicar. El creyente debe prepararse para venir a adorar. Pero al final, lo que es verdad para el pastor es verdad también para la iglesia. Hermano, nosotros, mi esfuerzo y mi adoración a través de la predicación es aceptado delante de Dios porque Cristo hace mediación a favor mío y a favor tuyo. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Y eso me debe llevar a mí a prepararme, pero eso debe llevar también a la iglesia a prepararse para adorar a Dios, porque no hay aspecto de nuestra adoración. Mire, hermano, cuando usted, y quiero enfatizar esto, cuando usted tiene una responsabilidad de, ya sea de orar en el servicio, o leer la escritura en el servicio, o enseñar en la clase de niños o en el nursery, nosotros no debemos tomar la actitud de lo que me toque orar, vamos a improvisar. No, lo que me toque darle la clase a los niños, eso como salga mejor, como salga está bien. No. Nuestra adoración a Dios, cualquiera que sea, es cosa santísima delante de Él. No hay un aspecto de nuestra adoración que sea banal, que sea superficial. Es cosa santísima y nosotros debemos prepararnos porque el propósito es agradar a Dios a través de mi oración, de mi lectura de la Biblia, de mi servicio con los niños o de los cantos cuando cantamos el grupo de adoración. Toda expresión de adoración es santísima delante de Dios porque va dirigida al Dios eterno. Pero la otra cara de esa moneda, mi hermano, es que al final del día no es por tu esfuerzo que Dios se complace de tu ofrenda, es porque la ofrecemos por medio de Cristo nuestro mediador. Dios a través del libro Levítico una y otra vez nos apunta a estas dos realidades. Tú necesitas un mediador que haga intercesión delante de Dios a tu favor, para que tu pecado sea perdonado, para que tú seas aceptado delante de Dios. Y el libro Levítico constantemente nos apunta a la necesidad de un mediador perfecto y excelente. Y ese mediador es Cristo. Por eso el autor de los Hebreos, hermano, también una vez más le dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante de Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es por medio de Él que nos acercamos a Dios, es por medio de Él que hace intercesión por nosotros. Dice la palabra de Dios que Cristo vive para siempre para hacer intercesión a favor de su pueblo. Bendito sea Dios, que Él ha suplido un sacerdote perfecto. Un sacerdote que hace perfecto porque cumple exactamente y perfectamente los requisitos del sacerdocio. Y eso es lo segundo que quiero ver contigo en esta mañana. Ya vimos la necesidad del sacerdocio. ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Por causa de nuestro pecado y a causa de la santidad de Dios. Necesitamos a alguien que continuamente haga intercesión por nosotros, medio entre nosotros. Ahora, ¿cuáles son los requisitos
que tenían los sacerdotes. Yo quiero tomar tiempo aquí, hermano, en este punto, porque Dios no solamente había establecido un sistema de sacrificio, sino que escogió a hombres que sirvieran, hermano, en este oficio sacerdotal con un propósito determinado. Estos hombres eran divinamente llamados para llevar a cabo una función específica. A este oficio no se podía entrar a la ligera. Hermanos, Dios no toma a la ligera ni deja a nuestra imaginación lo concerniente a la adoración a su nombre. La Biblia habla de un rey. En el Antiguo Testamento, hermanos, habían 3 oficios importantes: el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. Los reyes no podían ser profetas ni podían ser sacerdotes, y así sucesivamente. El sacerdote no podía ser profeta y rey y sacerdote al mismo tiempo. O sea, cada uno era escogido con una función específica. Y hubo un rey que, envanecido y quizás con muy buenas intenciones, quiso ofrecer sacrificio a Dios, ofrecer incienso a Dios. ¿Qué pasó con este sacerdote? Con este rey. Dios lo desechó, porque no podías entrar a este oficio por iniciativa propia. Tenías que haber sido escogido por Dios. Pero no solamente eso, sino que también tenías que cumplir con los requisitos que Dios había establecido para este oficio. Y es evidente en el libro de Levítico que estos requisitos los sacerdotes bajo el antiguo pacto no lo cumplían perfectamente. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos iban a ofrecer sacrificio, tenían primero que hacer ¿qué cosa? Ofrecer sacrificios por ellos, porque se quedaban cortos en llenar, en satisfacer todos estos requisitos. Pero había requisitos específicos que ellos debían de hacer todo lo posible por llevar a cabo, cumplir con estos requisitos, para poder ejercer de manera segura y efectiva el ministerio que Dios le había dado. Pero estos requisitos, aunque ya no están vigentes porque se cumplieron completamente en Cristo, el mediador suficiente entre Dios y los hombres, en cada uno de estos requisitos había un mensaje que trasciende los tiempos, un mensaje que aplica para el día de hoy y que fortalece nuestra confianza y nuestra dependencia de Cristo. Yo quiero que tú consideres por un momento, hermano, el requisito de la vestidura. Yo creo que tú vayas, hermano, vamos a ir a Levítico capítulo 6, vamos a regresarnos por un momento al versículo 10 y al versículo 11. Levítico capítulo 6, verso 10 al 11. Vamos a regresar un poquito arriba para que veas este requisito. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice: el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y la pondrá junto al altar. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Si tú lees este pasaje, es interesante que en medio de tantas instrucciones que son muy detalladas, Dios toma tiempo para recordarle una vez más a Aarón y a sus hijos qué tipo de vestidura tenían que usar. Y esta vestidura dice que tenía que usar una túnica de lino. Entonces su vestidura tenía que ser lino, y el lino era blanco. Pero dice también que los calzoncillos del sacerdote debían de ser también de lino. Y esta expresión, hermano, este material lino, que representaba, hermano, la pureza que era necesaria para acercarse a Dios. Una pureza que no era superficial. Una pureza que era, hermano, se extendía aún a lo más íntimo del ser humano.
No solamente tenías que venir con tu túnica blanca, de lino blanco, sino que los calzoncillos, lo que nadie veía, tenía que estar cubierto también con lino blanco. Aarón o sus hijos quizás puede decir, hoy no tengo calzoncillo de lino, hay que ofrecer sacrificio, me voy a poner uno azul o uno de cualquier otra tela. Hermanos, si ellos hacían eso, ellos morían en el intento. Dios estaba comunicando algo. Para acercarse a mí, no solamente necesitan un sacerdote. Ese sacerdote su vida tiene que estar caracterizada por una pureza excepcional. Y una vez más, a esto es lo que me refería cuando yo decía hace un momento que los sumos sacerdotes no cumplían perfectamente estos requisitos, porque cada vez que ellos ofrecían, ellos tenían que ofrecer primero por ellos. Amados hermanos, y es en ese sentido que, hermanos, que este sistema de sacrificio de sumo sacerdote apuntaba a Cristo. Incluso no lo vamos a buscar por causa de tiempo, pero creo que tú mires otro requisito importante con la vestidura. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versos 42-43, Dios le dice al pueblo, le dice instrucciones para Aarón, y le dice: le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos. La idea era que esos calzoncillos que ellos usaban debían cubrir desde la cintura y todos los muslos. No era algo pequeño, no era una prenda de vestir corta, tenía que cubrir gran parte de su cuerpo. Y lo llevarán puesto Aarón y sus hijos cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hermanos, Dios estaba comunicando una vez más a su pueblo, no solamente que Él es un Dios santo, sino que como un Dios santo tenía que ser tratado entre su pueblo. Hermanos, pero Dios también estaba comunicando que a Él como Dios santo solamente era posible adorarlo en la hermosura de la santidad. Por eso, amados hermanos, el autor de los Hebreos, una vez más, escribiéndole, hermano, a esta iglesia, le decía acerca de Cristo: nos conviene, aleluya, nos convenía un tal sumo sacerdote, apartado de pecadores. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Cristo es suficiente como nuestro mediador entre Dios y los hombres, porque Él, hermano, como nuestro mediador, su sacrificio fue suficiente, pero su oficio mediador a favor nuestro también es suficiente. Porque Él nos representa, hermano, delante de Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, no entramos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Amén. Yo creo que tú escuches el testimonio de varias personas acerca de la perfección moral de Cristo. Perfección que es necesaria para permanecer delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano. Escucha el testimonio de Dios, el Padre. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: aleluya, es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, ¿tú recuerdas cómo Dios, las ofrendas, los sacrificios eran descritos como algo santísimo, como una ofrenda de olor fragante a Dios? Cristo es tanto la ofrenda de olor fragante delante de Dios, definitiva y suficiente, como el sacerdote que lo ofrece. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no hecho de manos, sino en los cielos, no por la
sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre para hacer expiación permanente de nuestros pecados. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, porque Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios en su lugar, en nuestro lugar. Escucha el testimonio de un rey, Pilato. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Escucha el testimonio de un soldado romano. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Escucha el testimonio de un ladrón o de un malhechor. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Cristo es nuestro mediador suficiente, porque Él cumple perfectamente todo el tiempo los requisitos morales de la ley de Dios. Él nunca ha hecho nada malo. Por eso cada vez que oramos, Dios nos escucha, porque Él tiene su complacencia en el Hijo. Unos hermanos, considera no solamente la vestidura, el requisito de la vestidura, que apunta a la perfección moral del mediador. Considera, hermano, el requisito de la unción. Yo creo que tú mires conmigo por un momento Levítico capítulo 6. Y mira conmigo, hermano, el versículo 19 al 23. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 19 al 23, Levítico 6, dice la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción: la 10ª parte de un efa, 2.2 litros de flor de harina, como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén, y cuando se haya mezclado bien la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno, como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda la ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Vamos a hacer una pausa ahí por un momento, hermanos. No quiero que pierda de vista lo que Levítico nos está diciendo. El Espíritu Santo nos está una vez más enseñando no solamente que necesitamos un mediador, un sacerdote, sino que también nos enseña que ese sacerdote perfecto, final, que media suficientemente delante de Dios a favor de nosotros, es Cristo. Y es Cristo porque Él cumple los requisitos del sacerdocio, tanto los requisitos morales como los requisitos de la unción. Usted se preguntará: ¿qué era la unción? Para los que no han leído la Escritura, yo quiero rápidamente ponerte en contexto la unción. La unción con aceite en el Antiguo Testamento era un acto simbólico. El aceite simbolizaba el Espíritu Santo, y cada vez que en el Antiguo Testamento se ungían precisamente a 3 tipos de personas. Se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. La razón, hermano, el propósito de esta unción con aceite era doble. La primera era un símbolo, una representación visual de que Dios había escogido a esa persona para ejercer el oficio determinado: rey, profeta o sacerdote. El segundo propósito era, hermanos, era una ilustración, servía para ilustrar visiblemente que Dios estaba capacitando, no solamente escogiendo, sino capacitando a esa persona para llevar a cabo ese oficio. Y es por eso que los hijos de Aarón tenían que, no solamente los hijos, sino Aarón también, tenían que ser ungidos como sacerdote. En el capítulo 8, que habla específicamente
del ministerio sacerdotal de Aarón y de sus hijos con más detalle, incluso da una orientación y dice que debían de reunir a la congregación. La congregación debía ser testigo de esto. Ahora bien, amados hermanos, cuando ellos eran ungidos, ellos tenían que también ofrecer una ofrenda de cereal. Y esta ofrenda de cereal que ellos ofrecían era diferente a la que ofrecía el pueblo. Cuando el pueblo ofrecía ofrenda de cereal y ellos lo ofrecían a Dios, ellos podían comer de esa ofrenda. Pero cuando de la ofrenda de cereal que ellos tenían que ofrecer, en el día de la unción, que eran ungidos, capacitados por Dios para servir como sacerdotes, ellos no podían comer de esa ofrenda. Ahora, amados hermanos, una vez más, ¿por qué todas estas instrucciones? Dios estaba comunicando. Los sacerdotes no son solamente hombres llamados, sino que han sido capacitados por Dios para ejercer eficazmente ese ministerio. Y en el caso de los hijos de Aarón y de su descendencia, ellos podían servir eficazmente siempre y cuando ellos lo hicieran conforme a lo establecido por Dios, pero apuntaba a una realidad mayor. Cristo es el sumo sacerdote perfecto y suficiente. O dicho de otra manera, la suficiencia de Cristo como sumo sacerdote no solamente descansa sobre su perfección moral, sino de que descansa en el hecho, escucha bien, de que a Él fue a quien Dios escogió para ejercer una mediación eterna entre Él y nosotros. Él es el escogido de Dios, por Dios, para interceder a favor tuyo delante de Él. Mira, ya el tiempo se nos está yendo, pero mira lo que dice Cristo. Mira este evento que nos narra Lucas. No lo busque, otro lo voy a leer. Pero en Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu, aleluya, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, aleluya, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Amén. Amén. Él se paró en la sinagoga, leyó el libro del profeta Isaías, y él le dijo al pueblo: yo soy el ungido. El Espíritu de Dios, él fue ungido no con aceite, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre él, para que él pudiera hacer, aleluya, tanto el sacrificio suficiente que tú necesitas, como el mediador suficiente que necesitamos delante de Dios. Él fue ungido, el Espíritu de Dios está sobre él y lo ungió, lo capacitó en su humanidad. ¿Para qué? Bueno, lo capacitó, amados hermanos, para, dice la Escritura, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar el Evangelio a los pobres, para dar vista a los ciegos. El Espíritu de Dios lo capacitó en su humanidad para efectuar eterna y suficiente redención. ¿Sabes lo que significa eso? Porque Cristo es el sacerdote ungido por excelencia. No hay salvación en nadie más fuera de Jesucristo. Amén. Si tú quieres acercarte a Dios, si quieres conocer a Dios, tienes que venir por medio de Jesucristo. Amén. Tienes que depender completamente, tienes que creer completamente, con todo tu corazón, en la suficiencia de su oficio sacerdotal. Tienes que confiar con todo tu corazón en la suficiencia de su sacrificio por ti, que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario.
Tal es así que cuando llegamos al libro de Apocalipsis y Juan tiene esta visión de la gloria de Dios, dice que él ve un trono y en el trono a uno sentado y ve un mar de cristal y 24 ancianos que representan la totalidad del pueblo de Dios. Y Juan dice, y entre el trono y los ancianos vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Significando, hermano, transmitiendo la idea que aún en el cielo Cristo va a ser nuestro mediador. Vamos a ver a Dios en la persona de Cristo. Vamos a poder disfrutar a Dios en la persona de Cristo. Tal es así que cuando incluso Juan ve, aleluya, Juan ve la iglesia, dice que él vio una multitud de toda tribu, lengua y nación que nadie podía saber, era un número incontable. Y dice que estaban vestidos con vestiduras blancas. ¿Usted sabe cuáles son esas vestiduras blancas? La justicia perfecta de Cristo, nuestro mediador. Iglesia, Él es tu mediador suficiente. Y es en su justicia perfecta que tú y yo permaneceremos delante de Dios. Es en su justicia perfecta que tú y yo estamos delante de Dios. Es por su justicia perfecta, por su perfección moral, que cuando tú oras eres escuchado y Dios te responde. Adora a tu mediador. Depende de tu mediador todo el tiempo. Separado de Él, nada podemos hacer. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, dice la Biblia una vez más que cuando ellos ofrecían este sacrificio, los sacerdotes, el día de su unción, ellos no podían comer de la ofrenda de cereal. Toda debía ser quemada. Como transmitiendo el mensaje, hermano, de que los sacerdotes se requería no solamente perfección moral, sino una vida consagrada completamente a Dios. La totalidad de la ofrenda quemada hablaba de la totalidad de una vida consagrada a Dios. Y eso también se cumplió perfectamente en Cristo. Él dice de esta manera, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Amada iglesia, toma ánimo en tu fe. En la verdad de que delante de Dios tú tienes un mediador perfecto. Que la suficiencia de Cristo como el sumo sacerdote de nuestra fe renueve tu esperanza y renueve tu comunión con Dios. Renueve tu adoración a Dios. Dios demanda ser adorado. Dios demanda que tú te acerques a Él, no en tus propios términos, sino por medio de un mediador suficiente. Nadie puede mediar entre Dios y tú, solamente uno, Jesucristo. Disfruta cada día de la comunión que puedes tener con Dios por medio de Cristo. Pero esto también, iglesia, tiene una implicación para ti y para mí. Porque el apóstol Pedro, o más bien el Espíritu Santo, nos dice por medio del apóstol Pedro que tú y yo somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La razón por la cual quiero, hermano, enfatizar esto es porque hay algo que tú y yo debemos de recordar. Cristo es nuestro mediador, pero porque Él es nuestro mediador, el hecho de que su perfección es en su perfección moral que nosotros nos paramos delante de Dios y permanecemos delante de Dios, eso tiene implicación en la manera en que tú y yo vivimos. Los sacerdotes, escúchame bien, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que vestir túnicas de lino y tenían que vestir calzoncillos de lino.
Tú y yo ya no tenemos que hacer eso porque nuestro mediador es Jesucristo. Sin embargo, para poder tener comunión con Dios es necesario pureza moral. No una pureza superficial. Una pureza que sea la pureza que Dios requiere de nosotros. No solamente se ve en lo externo, en lo que todo el mundo ve. La pureza que se requiere para poder adorar a Dios alcanza lo que tú ves en el teléfono. Alcanza la música que tú escuchas. Alcanza los pensamientos más íntimos de tu corazón. Por eso el salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. La manera en que vivimos importa. Y eso enfatiza una vez más la necesidad que tú y yo tenemos de un mediador. Porque tú y yo en esta semana no hemos vivido vidas perfectamente puras. Hemos visto cosas en el televisor que quizás no son agradables delante de Dios. Hemos visto cosas en el teléfono que no son agradables delante de Dios. Y tú y yo necesitamos que Dios nos perdone. El pecado nos separa de Dios, pero el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Él. En esta mañana, iglesia, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Sí, iglesia, cree en el Señor Jesucristo. Cree que su sacrificio es suficiente y que su obra intercesora a tu favor es suficiente. Arrepiéntete y cree para que tu vida refleje su carácter. Amén. Hermanos, los que estuvieron en la conferencia de hace unos días atrás en amarillo, escucharon, no sé, los que tuvieron la oportunidad de estar en la sección de preguntas y respuestas, ya termino con esto. Están hablando de las vestiduras y hicieron una pregunta que tenía que ver con la manera de vestirse, algo así, con la modestia. Y uno de los pastores decía, bueno, yo sé que esto es un tema un poco espinoso, y dio su explicación. Y el pastor José lo dijo algo que interesante, dijo, siempre que hablamos de la modestia en la iglesia, siempre comenzamos diciendo, esto es un tema espinoso. Y él decía, esto no debería ser un tema espinoso. No debería ser un tema difícil entre los cristianos. Tanto los hombres cristianos como las mujeres cristianas debemos vestirnos piadosamente. Amén. La manera en que tú te vistes no garantiza tu aceptación delante de Dios. Tú eres aceptado. Tú no eres aceptado por la manera en que tú te vistes. Tú eres aceptado porque tu vida está unida a Cristo por la fe y Él tiene perfección moral. Es suficiente para todos aquellos que creen. Y es en su justicia. Sin embargo, porque hemos sido aceptados y nuestras vidas están unidas a Cristo, la manera en que tú te vistes es importante. Porque la manera en que nos vestimos debe de transmitir, debe reflejar que nuestras vidas están unidas a Cristo, el mediador suficiente entre Dios y los hombres. Tu manera de vestir importa. Tu manera de hablar importa. La pureza que se requiere alcanza no solamente lo público, sino también lo privado. Y tú y yo no cansamos de medir a llegar a esa medida. Sin embargo, no podemos decir en esta mañana, hoy somos pecadores, pastor, ¿qué vamos a hacer? Ni modo. No. A la luz de lo que hemos aprendido, a la luz de la suficiencia de Cristo como nuestro mediador, la respuesta adecuada es correr a Cristo. Señor, ten misericordia, perdóname y ayúdame a reflejar tu carácter. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero recordarte, tú necesitas un mediador. El día del juicio se acerca. El día de dar cuentas por Dios, a Dios, se acerca. Y para ese día, tú también necesitas un mediador. Y ese mediador no es el Papa, ese mediador no es el pastor, ese mediador no es un buen amigo cristiano, ese mediador no es Pedro. Ese mediador es aquel a quien Dios el Padre escogió, Jesucristo. Amén. Quien cumple perfectamente los requisitos del sacerdocio y que llevó a cabo una obra suficiente en nuestro lugar. Descansa en Él, cree en Él y arrepiéntete.
y serás salvo. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder en esta mañana, hermanos, cantando al Señor, en ti esperaré. La razón por la cual podemos esperar en Él. Hermanos, canta este canto con gozo en tu corazón, con fuerza, sabiendo que tu canto es aceptable, porque lo ofrecemos a Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Vamos a cantar este canto.